Hay historias en la historia que no podemos ignorar. Y a pesar del paso de los años, la verdad sigue siendo una gran incógnita. La muerte de la princesa Diana. Una mujer amada, no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo, es una de las tragedias más inolvidables. El catastrófico accidente no solo conmocionó al público, sino que también desató un flujo constante de teorías conspirativas. A lo largo de los años, las investigaciones, declaraciones y explicaciones han llenado innumerables páginas de la prensa, pero una historia sigue siendo fuente de controversia. ¿Fue la muerte de Diana y Dodi Al-Fayed un simple accidente o existía una conspiración mayor detrás? En los últimos años de su vida, el padre de Dodi Al-Fayed, Muhammad Al-Fayed, decidió revelar una verdad que había mantenido oculta durante muchos años, una confesión que conmocionaría incluso a los más escépticos. ¿Podrían sus declaraciones cambiar todo lo que sabíamos sobre las muertes de Diana y Dodi, o son simplemente parte del complejo juego político de la familia real y las fuerzas que la respaldan? La noche del 31 de agosto de 1997, un suceso impactante tuvo lugar en París. La princesa Diana, ex esposa del príncipe Carlos y símbolo mundial de gracia y humanidad, sufrió un fatal accidente automovilístico en el túnel bajo el Hotel Ritz junto con su amigo Dodi Al-Fayed, hijo del famoso dueño de los grandes almacenes Harrods. Paul, su conductor, también perdió la vida en el incidente. Si bien los investigadores concluyeron rápidamente que el accidente fue causado por Henry Paul, quien conducía bajo los efectos del alcohol y no pudo controlar el vehículo, una pregunta permaneció desde el principio: ¿fue realmente un accidente o hubo algo más turbio detrás? Inmediatamente después del choque se inició una investigación para determinar la causa de la muerte de Diana y Dodi. Según los informes oficiales, Henry Paul estaba ebrio en el momento del accidente. Los análisis de sangre revelaron que su nivel de alcohol en sangre superaba en más de 3 veces el límite legal, lo que llevó a la rápida conclusión de que el accidente fue causado por una conducción temeraria. La policía francesa concluyó que el accidente se debió a la incapacidad del conductor para controlar la velocidad del vehículo, lo que provocó la colisión fatal. A pesar de esta explicación aparentemente sencilla, las extrañas e inciertas pistas que rodearon el accidente hicieron que muchos dudaran de la verdad. ¿Fue realmente un simple incidente o formaba parte de una conspiración mucho mayor? Surgieron preguntas como: ¿por qué tantos paparazzi seguían a Diana y Dodi esa noche? ¿Por qué ocurrió el accidente en un oscuro túnel subterráneo, un lugar donde las pruebas podrían destruirse fácilmente? Estos factores alimentaron las sospechas y dieron pie a innumerables teorías conspirativas sobre la muerte de la princesa Diana. En los días posteriores al accidente, los medios de comunicación se vieron inundados de informes e investigaciones, pero cuanta más información salía a la luz, más preguntas surgían. La implicación de los paparazzi fue uno de los aspectos más controvertidos del caso. Testigos y fotografías confirmaron que los fotógrafos ya se encontraban en el lugar antes de la llegada de los servicios de emergencia, y algunos supuestamente tomaron fotografías en lugar de ayudar a los heridos. 7 paparazzi fueron arrestados esa noche, pero posteriormente absueltos de homicidio involuntario. A pesar de este veredicto, su insistente persecución a Diana y Dodi fue señalada como un factor que contribuyó a la tragedia. Muchos se preguntaron si la persecución implacable de los paparazzi a la pareja pudo haber influido en el accidente, o si se trató simplemente de una desafortunada coincidencia.
Mientras la investigación oficial continuaba, las preguntas sobre el accidente se intensificaban. ¿Era Henry Paul realmente el culpable o era un chivo expiatorio de una situación mucho más compleja y de mayor envergadura? Algunos especulaban con la posible implicación de agencias de inteligencia u otras fuerzas poderosas en los sucesos de aquella noche. Estas teorías se vieron reforzadas por el hecho de que Diana y Dodi viajaban a gran velocidad en la parte trasera de un coche, intentando escapar de los medios pero sin poder evitar la implacable atención de los paparazzi. Las teorías conspirativas en torno a la muerte de Diana no terminaron ahí. Otro aspecto inquietante fue el misterioso Fiat Uno blanco, que según se informó, huyó a toda velocidad del lugar del accidente. Algunos creían que el Fiat tuvo algo que ver con desviar al Mercedes de su trayectoria, posiblemente como parte de un ataque orquestado. A pesar de las exhaustivas investigaciones, ni el coche ni su conductor fueron identificados definitivamente, dejando un sinfín de interrogantes sin respuesta. Las circunstancias que rodearon la muerte de Diana han fascinado al mundo durante décadas. Su fallecimiento a los 36 años, justo cuando estaba a punto de comenzar una nueva etapa en su vida junto a Dodi, dejó una huella imborrable en la historia. Tras el accidente, el incidente fue considerado por muchos una tragedia causada por una combinación de conducción temeraria y una peligrosa persecución por parte de los paparazzi. Pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Fue realmente un trágico accidente o existía una conspiración mucho más siniestra detrás de su muerte? Como destacado empresario exitoso, emprendedor y padre de Dodi Al-Fayed Muhammad, Al-Fayed nunca dejó de buscar la verdad sobre la muerte de su hijo. Desde el principio, rechazó las conclusiones oficiales sobre el trágico accidente automovilístico ocurrido en París el 31 de marzo, agosto de 1997. Para Al-Fayed, no se trató de un simple accidente, sino de una conspiración cuidadosamente orquestada por fuerzas poderosas con un interés particular en ocultar la verdad. A pesar de las múltiples investigaciones y las claras pruebas científicas aportadas por los informes forenses, Muhammad Al-Fayed siguió cuestionando los resultados. Creía que las muertes de su hijo y de la princesa Diana tenían motivaciones políticas y que la familia real británica estaba directamente implicada. Gracias a su riqueza, influencia y un firme deseo de justicia, Al-Fayed utilizó todos los recursos a su alcance para exigir una nueva investigación del accidente, con el objetivo de descubrir lo que él consideraba los motivos ocultos tras los trágicos sucesos. Con el paso de los años, la campaña de Al-Fayed por la verdad captó la atención internacional. Insistió en que el accidente no fue fortuito, sino un asesinato premeditado. En su opinión, tanto Diana como Dodi fueron asesinados por fuerzas dentro del sistema que temían las consecuencias de su relación, especialmente porque parecía desafiar las normas y expectativas de la monarquía británica. La creencia de Al-Fayed en esta conspiración se afianzó a medida que salían a la luz nuevos acontecimientos, teorías y revelaciones. Concluyó que el accidente fue causado por Henry Paul, el conductor del vehículo, quien, según los informes, se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento del accidente. Los análisis de sangre revelaron que su nivel de alcohol en sangre superaba en más de 3 veces el límite legal. La versión oficial atribuyó la responsabilidad directamente a la conducción temeraria de Henry Paul. Al-Fayed, sin embargo, rechazó esta explicación, pues consideraba que los hechos que precedieron al accidente
eran demasiado sospechosos como para explicarse por un simple error. En los años siguientes, las acusaciones de Al-Fayed se volvieron cada vez más contundentes y vehementes. Señaló las circunstancias inusuales del accidente, incluyendo el papel de los paparazzi, quienes habían perseguido agresivamente a la pareja momentos antes del incidente. Al-Fayed argumentaba que la presencia de tantos fotógrafos no podía ser una simple coincidencia. Creía que formaban parte de un plan mayor para provocar el accidente y eliminar a Diana y Dodi, quienes, según él, estaban a punto de anunciar su compromiso. Las teorías de Al-Fayed iban más allá de las acciones de los paparazzi y del conductor. Sugirió que existía una poderosa conspiración en marcha que involucraba no solo a individuos, sino también a la propia familia real británica. Según Al-Fayed, miembros de la élite británica temían que la relación de Diana con Dodi, un hombre musulmán, socavara la imagen y la influencia de la monarquía. Además, creía que Diana, quien durante mucho tiempo había sido una figura controvertida dentro de la familia real, representaba una amenaza para las estructuras de poder existentes. Con el paso de los años, la campaña pública de Al-Fayed por la justicia se intensificó. Su insistencia en una nueva investigación mantuvo el caso en los titulares y garantizó que las preguntas en torno a las muertes de Diana y Dodi no cayeran en el olvido. Sin embargo, a pesar de la atención mediática y la indignación pública, las conclusiones oficiales permanecieron inalteradas. No existían pruebas sustanciales que respaldaran las afirmaciones de Al-Fayed, y las autoridades siguieron desestimando la idea de una conspiración real. En sus últimos años, a medida que su salud se deterioraba y la perspectiva de justicia parecía cada vez más lejana, Al-Fayed hizo una confesión impactante. En un momento de reflexión, declaró abiertamente que creía que Diana estaba embarazada del hijo de Dodi en el momento de su muerte. Según él, Diana y Dodi habían planeado casarse y tenían muchas ganas de formar una familia. Esta revelación fue impactante no solo porque contradecía las versiones oficiales, sino también porque añadía una nueva dimensión a la ya compleja y controvertida historia que rodeaba su muerte. Para Al-Fayed, esta confesión fue profundamente personal. Fue un último intento por alzar la voz y denunciar lo que consideraba una profunda injusticia. Había dedicado años a luchar por la verdad y su confesión parecía su manera de liberarse del dolor y la angustia que lo habían atormentado desde aquella fatídica noche de 1997. La revelación de que Diana y Dodi planeaban casarse y esperaban un hijo conmocionó al mundo. Pero también reforzó la convicción de Al-Fayed de que su muerte no fue simplemente el resultado de un trágico accidente, sino un acto deliberado para silenciarla. El momento de esta confesión fue significativo. Al final de su vida, marcó la culminación de décadas de búsqueda de respuestas. Las palabras de Al-Fayed reavivaron el debate sobre las circunstancias de las muertes de Diana y Dodi, alimentando aún más las especulaciones y las teorías conspirativas. Aunque sus afirmaciones fueron recibidas con escepticismo, por muchos sirvieron para recordar las incógnitas que aún rodean uno de los sucesos más trágicos y conocidos de finales del siglo XX. Muhammad Al-Fayed no se limitó a hacer declaraciones vagas sobre las trágicas muertes de su hijo Dodi y la princesa Diana. Presentó una serie de argumentos y pruebas detalladas para respaldar su convicción de que la investigación oficial fue defectuosa y que hubo una conspiración en marcha. Uno de sus principales argumentos fue que Henri Paul, el conductor del Mercedes implicado en el accidente, no podía estar ebrio, como informaron los investigadores. Al-Fayed creía que Paul estaba siendo utilizado como chivo expiatorio y obligado a asumir la culpa del accidente, mientras que otros, incluyendo figuras influyentes, estaban involucrados en su simulación.
Según Al-Fayed, Henry Paul no fue el único responsable del accidente y su nivel de alcohol en sangre había sido exagerado. Al-Fayed señaló inconsistencias en la investigación y sugirió que otros factores, además de la supuesta conducción bajo los efectos del alcohol, influyeron en el caso. Argumentó que Paul había sido manipulado y que las circunstancias de su conducción y del accidente eran demasiado complejas para explicarse simplemente por un error al volante provocado por el alcohol. Además, Al-Fayed creía que los medios de comunicación y las autoridades investigadoras eran cómplices al ocultar la verdad y dar credibilidad a la versión de Paul como un conductor ebrio imprudente. Otro elemento crucial que Al-Fayed destacó fue el papel del Fiat Uno blanco. Testigos presenciales informaron haber visto un Fiat blanco alejándose a gran velocidad del lugar del accidente inmediatamente después del mismo. Al-Fayed afirmó que el Fiat fue directamente responsable de sacar al Mercedes de la carretera, provocando así el fatal accidente. A pesar de las numerosas declaraciones de testigos y las pruebas que apuntaban a la implicación del Fiat, ni el vehículo ni su conductor fueron identificados. Al-Fayed creía que la participación del Fiat no era casualidad y sospechaba que el vehículo formaba parte de un plan orquestado para provocar el accidente. Una de las pruebas más impactantes que presentó Al-Fayed fue una carta que la princesa Diana le había escrito a su mayordomo Paul Burrell en 1995. En esta carta, Diana expresó su preocupación por el peligro que corría su vida y temía morir en un accidente automovilístico. Escribió que creía que había una conspiración contra ella y que temía que se simulara un accidente para acabar con su vida. Al-Fayed citó esta carta como prueba adicional de que Diana sabía que algo andaba mal y que su muerte no fue un accidente sino un acto deliberado. La carta de Diana en la que predecía su propia muerte fue impactante y desató numerosas especulaciones. Al-Fayed creía que la advertencia de Diana no era mera paranoia, sino una visión profética del peligro que corría. La interpretó como una clara señal de que Diana era un objetivo y que su muerte formaba parte de un plan mayor para eliminarla. Al-Fayed argumentó que la familia real o figuras influyentes dentro de la élite británica habían orquestado el complot para deshacerse de Diana, cuya relación con Dodi Al-Fayed era vista como una amenaza para su imagen cuidadosamente cultivada. La incansable búsqueda de justicia de Mohammed Al-Fayed estaba impulsada por su firme convicción de que las muertes de su hijo y Diana no fueron el resultado de un simple accidente. Creía que las pruebas apuntaban a una conspiración y utilizó su riqueza e influencia para exigir una nueva investigación sobre los hechos que rodearon el accidente. A pesar de las conclusiones oficiales, Al-Fayed seguía firmemente convencido de que fuerzas poderosas trabajaban para ocultar la verdad y que la verdadera historia de lo ocurrido aquella fatídica noche aún no se había revelado. Su campaña por la justicia continuó desafiando la versión oficial y manteniendo vivo el misterio en torno a las muertes de Diana y Dodi en la opinión pública. A pesar de las investigaciones oficiales, las preguntas sobre las muertes de Diana y Dodi permanecieron sin respuesta. Los expertos forenses confirmaron que no había pruebas de que Diana estuviera embarazada, y los análisis de sangre descartaron la posibilidad de que lo estuviera al momento de su muerte. Sin embargo, la pregunta de por qué se ignoró sistemáticamente la afirmación del embarazo y por qué continuaron circulando rumores sobre un posible feto sigue sin respuesta. Mohammed Al-Fayed no dejó de luchar contra estas preguntas persistentes. Estaba firmemente convencido de que las muertes de Diana y Dodi no fueron un simple accidente, sino parte de una conspiración mayor que involucraba poder y política. No podía aceptar las conclusiones de las investigaciones oficiales y estaba decidido a revelar lo que él consideraba verdades ocultas.
Muhammad Al-Fayed falleció el 2 de febrero de 2023 a los 94 años. Falleció por causas naturales relacionadas con su edad y su delicado estado de salud. A lo largo de su vida luchó incansablemente por lo que consideraba justicia para su hijo y la princesa Diana, e incluso en sus últimos años siguió expresando su convicción de que la historia de sus muertes era más compleja de lo que sugerían las versiones oficiales. Antes del trágico suceso, Dodi Fayed y la princesa Diana mantenían una relación intensa y apasionada. Su encuentro en el verano de 1997 marcó el inicio de una relación romántica que terminaría en tragedia pocos meses después. Su breve romance, que duró apenas unas semanas, se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados y conocidos de finales del siglo XX, en gran parte debido a la implicación de la princesa Diana, una de las mujeres más famosas del mundo, y de Dodi Fayed, heredero de la inmensa fortuna de la familia Al-Fayed. Antes de este encuentro trascendental, tanto Dodi Fayed como la princesa Diana estaban bajo un intenso escrutinio público. Diana, princesa de Gales, había estado casada con el príncipe Carlos, heredero al trono británico, durante más de una década, pero se separaron en 1992 y se divorciaron en 1996. En 1997, Diana afrontaba los retos de la vida. Tras el divorcio, luchaba por su independencia y criaba a sus dos hijos, el príncipe Guillermo y el príncipe Enrique. A pesar de su imagen pública como una humanitaria compasiva y querida por muchos, la vida privada de Diana siguió siendo turbulenta, marcada por su lucha contra la depresión y las consecuencias duraderas de su tumultuoso matrimonio. Dodi Fayed, por otro lado, vivió una vida de lujo y privilegios como hijo de Mohammed Al-Fayed, un acaudalado empresario egipcio, propietario de Harrods en Londres. Dodi había pasado gran parte de su vida bajo la mirada pública como playboy y productor de cine. El encuentro entre Diana y Dodi Fayed tuvo lugar en el verano de 1997, durante un periodo relativamente tranquilo en la vida de Diana. Buscando relajarse, Diana, junto con sus dos hijos, decidió pasar sus vacaciones de verano en la Riviera Francesa. Se alojaron en la lujosa villa de Mohammed Al-Fayed en Saint-Tropez, una ciudad costera conocida por su exclusiva vida nocturna. En aquel entonces, Diana acababa de terminar una larga relación con su expareja, el cirujano cardíaco pakistaní Hasnat Khan, y se creía que buscaba un nuevo comienzo. Dodi, que también se encontraba en Saint-Tropez, fue presentado a Diana por su padre Mohammed Al-Fayed. La familia Al-Fayed conocía a Diana desde hacía años y Mohammed había entablado una relación de amistad con la princesa, quien a menudo lo invitaba a reuniones sociales y eventos benéficos. Muchos creen que la verdadera motivación de Mohammed Al-Fayed era propiciar un encuentro entre Dodi y Diana, e incluso algunos sugieren que pretendía hacer de Celestino para ayudar a su hijo a entablar una relación con la princesa de Gales. Diana y Dodi se conocieron en la villa de los Al-Fayed, donde Diana y sus hijos se alojaban. Se dice que Dodi se enamoró de Diana al instante, mientras que Diana, inicialmente cautelosa, se sintió atraída gradualmente por el encanto y la personalidad de Dodi. En aquel entonces, Dodi no solo era un hombre rico y atractivo, sino también miembro de una familia con estrechos vínculos con la realeza británica. La cercanía de la familia Fayed con la realeza convirtió a Dodi en una figura fascinante para Diana. Su relación comenzó a desarrollarse rápidamente durante su estancia en Saint-Tropez. En los días posteriores a su primer encuentro, pasaron más tiempo juntos. Fueron fotografiados navegando por la costa, cenando en restaurantes de lujo y asistiendo a fiestas extravagantes.
Diana, siempre abierta a nuevas experiencias, parecía disfrutar de la compañía de Dodi, y a menudo se les veía riendo y sonriendo juntos. Se convirtieron en una sensación. Diana, la glamurosa princesa, y Dodi, el apuesto y acaudalado empresario, formaban una pareja deslumbrante. Para muchos, su relación se interpretó como un intento de Diana por superar su pasado con el príncipe Carlos, mientras que Dodi, junto a Diana, elevó su estatus de maneras que pocos podrían haber previsto. Algunos también creían que Dodi intentaba consolar a Diana tras su separación de Hasnat Khan y que la conexión entre ellos le brindó a Diana la libertad que le había sido negada durante sus años como miembro de la realeza. Su tiempo juntos estuvo lleno de momentos de alegría y risas mientras vivían un romance vertiginoso, pero se vio trágicamente truncado por el fatal accidente que les arrebató la vida. Tras la impactante confesión de Muhammad al-Fayed, una cosa queda clara: la verdad sobre las trágicas muertes de Diana y Dodi sigue envuelta en misterio. ¿Qué opinas? ¿Fue realmente un accidente o hay algo más? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir más actualizaciones sobre esta historia en desarrollo.